Hola, hola, ¿qué tal? En este tema hablaremos sobre la congruencia. ¿Qué es la congruencia? Si buscamos en un diccionario, dice que en matemáticas dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Y ese es el símbolo de la congruencia. Vamos a ver de qué se trata. Supongamos que tenemos dos figuras, ¿no?, que parecen ser iguales, nada más que están en una orientación diferente. Vamos a ver qué condiciones se necesitan para que sean congruentes. Bueno, dice que estas figuras, si son congruentes, deben tener lados y ángulos homólogos. ¿A qué se refiere con homólogos? Ahorita lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, esos son sus lados, ¿no? Quiere decir que ese lado, este primer lado, es homólogo a este lado. ¿Qué tiene que tener? Deben de medir lo mismo. La misma longitud de este lado debe tener esta misma longitud. Ajá. Lo mismo pasa con este lado. Este lado debe medir lo mismo que este lado, pues es su homólogo. Homólogo quiere decir que es el que le corresponde, es el mismo. Ajá. Y este otro lado es homólogo a este lado que está acá. ¿Ok? Y dice también que debe tener ángulos homólogos. Ahí tenemos este ángulo. Su homólogo es este ángulo y deben de medir lo mismo. Lo mismo pasa con ese y con ese otro. Serían sus ángulos y sus lados homólogos. Y entonces estamos hablando de que esto sería una figura congruente. ¿Sí? Lo mismo pasa con cualquier otra figura. Imaginemos que tenemos ese polígono. Ajá, que no es un polígono regular, es un polígono irregular. Y tenemos este otro. Ajá, que son congruentes. ¿Sí? Los identificamos con letras. En geometría es muy clásico que nosotros en un polígono, a cada vértice le coloquemos una letra y podemos ver cuáles serían sus vértices homólogos. Por ejemplo, el vértice A, su homólogo es este A y se identifica como A'. Este es el vértice F y este es el F', el E', D' y así sucesivamente. Ajá. Estos polígonos también son congruentes porque tienen que medir lo mismo, ¿de acuerdo? Ajá, y sus ángulos deben ser los mismos. Ok, para determinar si un polígono es congruente a otro hay diferentes criterios. Ajá. Un criterio es una regla o norma conforme a la cual se establece un juicio para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Que si se cumplen ciertas normas, entonces mi figura va a ser congruente. Ajá. Hay criterios de congruencia, vamos a ver cuáles son. Algunos, ¿no? Ahorita no vamos a ver en específico, pero vamos a ver algunos criterios. Ajá. Para empezar, voy a tomar en cuenta los ángulos y los lados, y con esos determinar ciertos criterios, ¿no? Supongamos que tenemos esta figura, que es un triángulo. Ajá, es el triángulo ABC, ¿sí? ¿Sí? Con sus ángulos ABC, ¿de acuerdo? Y tenemos esta otra, que también tiene los ángulos ABC. Y tenemos esta otra que es ABC. A leguas podemos darnos cuenta de cuál es congruente y cuál es no. Pero vamos a analizar por qué una sí es congruente y la otra no. Bueno, según sus ángulos, el ángulo A es igual a este ángulo. Miden exactamente lo mismo. El ángulo B mide exactamente lo mismo que este ángulo B. Y el ángulo C mide lo mismo que el ángulo C. Pero lo mismo pasa acá, miren. Si pudiéramos medir con un compás cuánto mide el ángulo A, medirían lo mismo, solamente que es más pequeño, pero el ángulo mide lo mismo. Si lo sobrepusiéramos, nos daríamos cuenta que mide lo mismo. Pasa exactamente igual con el B y pasa lo mismo con el C. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Los lados.
Mientras este lado mide lo mismo que este lado, que sería su homólogo a su lado homólogo o el que le corresponde, no miden lo mismo. Entonces, y así pasa también con este lado y su homólogo. Este lado y su homólogo a leguas, podemos ver que todos esos lados son más pequeños que este. Ajá. Entonces, con eso podemos darnos cuenta que estos dos triángulos sí son congruentes. Ajá. ¿Por qué? Porque no solo sus ángulos miden lo mismo, sino también sus lados homólogos son iguales. Ajá. Mientras que aunque midan sus ángulos lo mismo, sus lados no miden lo mismo. Entonces, pero miren, a este ángulo es semejante. Más adelante vamos a hablar sobre la semejanza, ¿de acuerdo? Pero ahorita estamos viendo la congruencia. Debemos recordar que para que sean congruentes, tanto sus lados homólogos como sus ángulos homólogos deben ser iguales. ¿Ok? Pues esto fue todo con la congruencia. Esperemos haya sido fácil de entender el término de congruencia y lo podamos aplicar en los ejercicios. Hasta luego.